I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Buen día, crocheteros del mundo, ¿cómo estamos? Un día más, un tutorial más. En este caso, ya he visto que por la foto que he publicado antes en Instagram os gusta este mandala. Vamos a publicar un mandala que iniciara el año pasado. Se llama Claudia porque Claudia me lo pidió. Al tiempo eligió el modelo cuando estuvimos tejiendo todos los mandalas para irnos a Holanda, para llevar el jardín de atrapasueños. Ahí es que yo preparé el mandala. Entonces, empiezo hoy a publicar este mandala que va a ir en pedacitos, porque me he dado cuenta que nosotras tejedoras somos un poco obsesivas. Entonces lo que he hecho es dosificar los días de tejido o los momentos de tejido. Y si cada día tejes esas vueltas, pues bueno, ni tan mal. Aunque al final reconozco que he puesto 5 vueltas por cada vídeo y son vueltas muy grandes. Yo las dosificaría. Pero en cualquier caso van a ir en cachos para que tú tejas en cachos. Me gustaría que lo hicieras así, porque al final las manos duelen. Y te recuerdo que antes de empezar y después de tejer, y si tejes mucho rato entre medias, hagas los ejercicios de estiramientos, ¿vale? Importante porque tu cuerpo te lo agradece. Hagas las paradas, te hidrates bien, te recomiendo, ¿vale? Entonces empezamos con el primero de los vídeos y seguidito voy a ir publicando todos los demás. Voy a ir lo más rápido que pueda en mis circunstancias. Vamos con el vídeo. Por cierto, si te ha gustado, si te gusta y te apetece ver más proyectos como este y otros muchos más que tengo en el canal, pues suscríbete al canal, dale al like, comenta, déjame un dedito arriba, importante, y sobre todo compártelo, ¿vale? Compartir es vivir. Entonces yo te agradezco enormemente eso que tú haces por mí, así me ayudas a poder seguir generando contenido. Dicho esto, vamos con el tutorial. On the floor at the Great Divide, where my sheets soaking and my shoes untied, and I'm crying in the back. Bienvenidos, cookie crocheteros del mundo. Como siempre, vamos a estar tejiendo un ratito a marcha viéndolo. Empezamos. Y entonces os cuento que tenemos que tejer un aro mágico con 16 puntos bajos, ¿vale? Entonces arranco a tejer un aro mágico con 16 puntos bajos. Y vamos a ir poniendo los puntos bajos. Bueno, vamos a poder tejerlo con cualquier hilo. Yo he elegido este que tiene un degradado a negro, que luego las vueltas negro ya veremos cómo las hacemos. Y recomienda tejer con un 3,5, 4, pero yo voy a tejer con un 3, ¿vale? No va a haber problema. 3 hasta 16 ya tenemos que tejer puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16. Cerraremos el aro. Acordaros, no del todo, ¿vale? El arito mágico no se debe cerrar del todo. Y aquí vamos a poner un punto deslizado en ese primer punto bajo. Tenemos 16. Vamos con la segunda de las vueltas. 1, 2 y 3 cadenas. Para luego, atención, tejer 15 más. Tengo una lupa y todo, para mirar el tema de las vueltas. Vale. Para tejer 3 cadenas que sustituyen a mi primer punto alto. Y seguido, 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué hago esto? Porque ahora os lo voy a explicar, pero en el mismo punto de inicio tengo que tejer un punto alto que se queda sin cerrar para tejer otro punto saltando uno en el siguiente. Ahí tejo de nuevo un punto alto y lo cierro, ¿vale? Seguido, 5 cadenas más, 2, 3, 4, 5 y empezando en el
mismo punto donde terminamos el punto bajo anterior, ¿vale? El punto alto anterior, tejemos un nuevo punto y saltando un punto en el siguiente, otra vez un punto alto. De esa manera vamos a hacer como pequeños triangulitos, que van a ser pequeñísimos triangulitos, y vamos haciendo 5 cadenas de separación para tomar margen de referencia, sin más, ¿eh? 1, 2, 3, 4 y 5. He dejado el gráfico, os lo he pasado en el blog, ahora que estoy pensando, lo he pasado en el blog, ¿vale? Para que lo podáis, quien quiera seguirlo, porque hay algunas que son impacientes, pues puedan seguir y terminar esta cosa tan bonita que vamos a tejer. Así que lo sepáis. Punto alto, que se cierra con el que tejemos saltando uno, ¿vale? Así nos van a salir 8 picos porque teníamos 16 puntos separados por 5 cadenas, 3, 4 y 5. De nuevo, ¿vale? De nuevo, tejemos en el mismo punto donde tejí el punto alto, tejo el siguiente, pero no lo termino y saltando un punto en el siguiente, vuelvo, ¿vale? Ahí está. Tejemos 5 cadenas más, 3, 4 y 5. Y de nuevo, punto alto que no cierro en la base del anterior y saltando una cadena, un punto bajo en el siguiente punto alto que termino. Así, vamos muy bien, nos quedan hasta 8, 3, 4 y 5. ¿Vale? Seguimos ahí, punto alto, saltando uno en el siguiente. Uno, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a tejer el 7, punto alto, perdón. Tejemos el 7, saltando uno en el siguiente, ¿vale? Y ahora 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, para tejer en la base un punto alto y empiezo el primer punto alto y el segundo punto alto es el primer punto, esas 3 cadenas que hemos tejido primeras. Entonces, con un puntito deslizado, cerramos esos 3. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Vale? Perfecto. Y así tenemos la segunda vuelta terminada. Vamos con la tercera y dice que hagamos... básicamente son puentes o ventanitas de 9 cadenas, pero tenemos que irnos al medio de la primera, entonces, o sea, al hueco. De las 5 cadenas tengo que irme a la mitad, con lo cual punto deslizado en la segunda, una cadenita y un punto bajo en ese hueco de cadenas, ¿vale? Hasta ahí bien. Y ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 para tejer un punto alto, un punto bajo en el siguiente arco. Bien, 9 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y ahí, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasta aquí, oye, las matemáticas no me fallan, todo bien. De nuevo, 1, 2, ¿vale? Toda la vuelta va a ser fácil también, así, ¿vale? Vamos a cerrar 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5 y ahora tengo que sustituir esas otras hasta 9 cadenas, ¿vale? Sustituyo las 4, 3 y 4, es decir, que cierro tejiendo un punto alto doble en el punto bajo primero de vuelta. Y así me voy a quedar en el medio del arco, ¿vale? Que es de lo que se trata cuando hacemos este tipo de cosas, ¿vale? En la siguiente de las vueltas tenemos que hacer puntos V sobre los huecos.
Y de un lado a otro tenemos que poner otra vez 9 cadenas, con lo cual va a ser bastante fácil. Es decir, 1, 2, 3 cadenas que sustituyen al primer punto alto, 3 cadenas de separación en nuestra V y un punto alto en el hueco. ¿Vale? Ahora, y para irme al siguiente hueco, al siguiente arco de cadenas de la vuelta anterior, me voy otra vez con 9 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. V, es decir, punto alto, 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y otra vez un punto alto dentro del primer arco que nos encontramos de la vuelta anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 para tejer de nuevo un motivo, ¿vale? Punto alto, 3 cadenas y punto alto dentro del siguiente arco, ¿vale? Vamos a ir tejiendo ese motivo, esa V con 3 cadenitas, ¿vale? Y de nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y punto alto, 3 cadenas, punto alto dentro de este hueco de cadenas. Vamos allá. 1, punto alto, 1, 2 y 3 y otra vez punto alto. 9 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Así toda la vuelta, ¿eh? Vale, tenemos que llegar, la vuelta se cierra del todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. No tenemos que quedarnos en este medio ni nada parecido, ¿vale? Vamos a tener que cerrar con la tercera de las cadenas que sustituyen, acordaros, al primer punto alto, ¿vale? De ahí. La siguiente vuelta, la vuelta número 5, la vamos a empezar desde aquí adentro, porque nos va a pedir de nuevo un punto V. Y esto son estas Vs que vamos a estar tejiendo todo el rato aquí. Y ahora, y sobre el hueco de las cadenas, vamos a empezar a poner los puntos. Bien, entonces, empezamos, voy a poner un punto bajo y 2 cadenas más, que me gusta más como forma de empezar. Y luego en la siguiente os voy a contar otra manera de empezar porque se me olvida. Y quiero contárosla porque me gusta. 1, 2 y 3. Separación de la V y un punto alto. Ahí vamos a empezar. Y ahora, sin poner cadena y sin poner nada, tenemos que meter aquí adentro del hueco de cadenas 5 puntos altos. Pues a ello, 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? De separación entre uno y otro, 3 cadenas, 1, 2 y 3, y 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. No tenemos que poner nada, hemos dicho ni separación ni nada, o sea que directamente tejemos la V sobre la V. En el hueco de las cadenas, un punto alto, 3 cadenitas y un punto alto. ¿Bien? Y ahora, y seguidito, directamente ponemos en el siguiente arco de cadenas que nos encontramos esos 5 puntos altos. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 5. 3 cadenas de separación, 1, 2 y 3, y otros 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5.
Bien, seguido, ¿vale? Ya no me voy a volver a equivocar. Nuestra V, nuestro motivo V, dentro de la V de la vuelta anterior, sin poner cadenas de separación ni nada. Y entre un punto alto y el siguiente, 3 cadenas. ¿Vale? ¿Capichi? ¿Todo comprendido? Eso. 1, seguido ya. 2, 3, 4, 5, 1, 2 y... Ahí tenemos, mirad cómo va, 3 repeticiones de las 9 que tenemos, 8 que tenemos que hacer, ¿vale? Ahí va, ahí es como nos va a ir, se va a ir quedando, ¿vale? Tejemos toda la vuelta, chicas, ya no repito más. Y 5. Vale, termino la vuelta. Así es como va ahora, parece muy volada, pero es porque es muy grande, es muy alargada de momento. Voy a terminar la vuelta. Acordaros que pusimos las 3 cadenas, 2 en este caso y el punto bajo, y luego 3 más. Pues cierro la vuelta, ¿vale? Con esa segunda cadena, porque el primero que hice fue un punto bajo. Entonces ponemos ahí el puntito deslizado y tenemos terminada la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5. Hemos terminado la vuelta 5. Vamos allá con la vuelta 6. Y va a ser muy parecida a esta, solo que entre medias vamos a poner una cadena. Entonces, vamos a volver a entrar aquí, ¿vale? Al hueco de nuestra V primera. Y ahí empezamos a tejer. Y vamos a poner, mirar, atención, ¿qué es lo que voy a hacer? Esto ya seguramente lo sabéis, pero bueno, voy a ir cambiando porque así hago grande esa hebra y la giro, ¿vale? Y paso debajo del hueco donde tengo que tejer el punto. Y como si fuese un punto alto, lo voy tejiendo. Tengo el punto bajo, el punto alto, que ya no parecen 3 cadenas, sino que parece un punto alto, con lo cual es estupendo. 3 cadenas de separación, ¿vale? Y un punto alto. Bien. Y nos dice que esta V debe llevar, de la V a los puntos, debe llevar una cadena, con lo cual tejemos una cadena. Y debemos tejer saltando los 2 primeros puntos. Entonces, tejemos saltando 2, los 3 siguientes, tejemos punto alto, 1, 2 y 3. Bien, en total son 5 como en la vuelta anterior, solo que, ¿vale? Aquí 1 y 2. Bien, en total 5 puntos altos, 3 cadenitas, ¿vale? Y 2 puntos altos dentro del mismo hueco. Bien, en el hueco hacemos una V con 2 puntos altos, 3 cadenas y 2 puntos altos. Bien, y de bajada ya hemos tejido 2, nos faltan 3 que recaen sobre los puntos altos de la vuelta anterior, sobre los 3 primeros. 1, 2 y 3, dejando sin tejer los 2 últimos. Sustituimos por una cadena y hacemos nuestra V. Tejemos nuestra V con un punto alto, 1, 2 y 3 y un punto alto. Bien. Una cadena de separación. Tejemos una cadena y volvemos a repetir. Vamos allá. Saltando los 2 primeros, los 3 siguientes los tejemos. 1, 2 y 3. Y 2 más. 1 y 2. ¿Vale? Tenemos un lado. Vamos a hacer como puntas de flecha, ¿no? Como la otra. Tenía algo muy parecido. 1, 2, 3 y otros 2 ahí. 1 y 2. Y ahora 3 más. 1, 2 y 3. Vale. Seguimos. Una cadenita de separación, no olvidarse, porque quiere tomar esa holgura.
Importante esa, ¿eh? Y punto V dentro de la V de la vuelta anterior, con 3 cadenas entre un punto alto y el otro. ¿Va? Una cadenita y venga, 1 y 2 fuera. Estos 2 no los tejemos, tejemos los 3 siguientes. Ya estamos repitiendo la vuelta. Tejemos todo así y nos encontramos al final para ver cómo cerramos. Aunque intuyo que va a ser igual. ¿Vale? Y va a ser igual, quiero decir, que las otras. Es más cómodo. Entonces, aquí me voy al cierre del punto, ¿vale? Para tejer el punto deslizado. ¿Bien? La siguiente de las vueltas nos dice que hagamos lo mismo, pero en lugar de una cadena que pongamos 2. Así que esta va a ser muy fácil. La siguiente, en lugar de 2 cadenas de separación, 3, pero es igual de fácil. La siguiente, 4, pero es igual de fácil, o sea que por ahí lo vamos a ir haciendo. Punto deslizado para meterme de nuevo al arco. Empezamos con la vuelta número 7. Voy a hacerlo de nuevo. Tengo que darle holgura a esa hebra y sujetar bien ahí. Sujetando bien ahí, giro sobre el gancho y paso donde tengo que poner el punto y tejo el punto tal cual. ¿Vale? O saco 2 y saco 2. Y tenemos nuestro punto que en lugar de cadenas pues nos queda como un punto. Y tejemos 3 cadenitas más y de nuevo un punto alto dentro del hueco de las cadenas. ¿Bien? Entonces ahí ya tenemos nuestra V de nuevo. ¿Qué ocurre? Que en lugar de una cadena tenemos que tejer 2. Y lo mismo, saltando los 2 primeros, tejemos los 3 siguientes. 1. Sí, está bien. 2. Me parecía que se había quedado alguna hebra suelta. Y 3. Y seguido 2 más. Dentro del hueco de las cadenas, 2 más. 1 y 2. Y ahora, 3 cadenas y hacemos la bajada de esta punta de flecha, ¿no? Y tejemos entonces dentro 2 puntos altos, 1 y 2. Y 3 más. 1, 2 y 3. 2 cadenas en lugar de una, ¿vale? Y lo mismo, punto V, motivo V, dentro de la V de la vuelta anterior. 3 cadenitas y punto alto. Fácil. Es igual que la vuelta número 6, pero tejiendo 2 cadenas de separación entre las V's y las puntas de flecha. Saltando las 2 primeras, tejemos las 3 siguientes. 1, 2 y 3. 2 más. Y ahora 1, 2, 3 y 2 más. 1 y 2. Y 3 más dentro de la punta de flecha de los puntos de la vuelta anterior. 2 y 3. ¿Vale? Entonces, 2 cadenas y un motivo V dentro de la V de la vuelta anterior. Como siempre, todo el rato. Esta vuelta va a ser igual. ¿Bien? 1 y 2 cadenas y saltando 2, tejemos los 3 siguientes. Ya estamos repitiendo. Ya llevamos rato repitiendo, mejor dicho. 1, 2. Como es simétrico, desde cualquier mitad, de un lado y de otro se va a ver igual. Entonces, si nosotros dejamos 2 aquí, tenemos que acabar 2 antes, ¿vale? No tenemos que tejerlos todos. O sea, de un lado de la punta de flecha se va a tejer igual que del otro, pero en orden inverso. Esto siempre, si es simétrico, se va a quedar así. Va a ser siempre así. 2 cadenitas, ¿veis? Ya tenemos esas 3. Así vamos a tejer toda esta vuelta, pero es que además la siguiente, en lugar de 2 cadenas, le ponemos 3 cadenas de separación, pero tejemos igual. La siguiente vuelta ponemos 4 cadenas de separación, pero se teje igual. Y la siguiente se ponen 5 cadenas de separación, pero se teje igual toda la vuelta.
con lo cual podemos hacer hasta que todas las vueltas hasta que aquí haya 5 cadenas, ¿vale? Terminamos esta, tejemos la siguiente, 3, 4 y las 3 siguientes hasta 5, ¿vale? Así tendríamos ya un montón avanzado y ahí dejaríamos. Nos vemos cuando esté eso, ¿vale?